la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Ayer comentábamos en algún momento del día que se acerca el centenario de nuestra familia sobrenatural, centenario de la obra, y pensaba en esta meditación que habláramos con el Señor sobre la historia. La historia, como todos nos damos cuenta, es algo muy importante. Entender la historia nos ayuda mucho para ubicarnos en dónde estamos parados, de dónde venimos, cuáles han sido las dificultades, cuáles han sido los aciertos, hacia dónde vamos, qué peligros deberíamos evitar, qué cosas podemos potenciar, etc. Te decía que don Álvaro, el 24 de septiembre del año 78, con motivo del próximo, unos días después, se iba a celebrar los 50 años de la obra, escribió una carta. Es una carta larga, que como tantas otras cartas, pienso que deberíamos tener la oportunidad de leer, de conocer. En el número 15 dice así: Hijos míos, escribí a nuestro Padre en septiembre de 1950. Ha pasado casi un cuarto de siglo desde la fundación del Opus Dei. Contemplo la obra como el Señor la quiso, y es preciso esperar. La veo proyectada en el tiempo, siglos, y hacer en la historia de la humanidad, humilde y silenciosamente, un surco hondo y ancho, luminoso y fecundo, sirviendo a la Santa Iglesia de Dios. Hasta ahí lo que escribía nuestro Padre cuando la obra tenía todavía solo 23 años. 23 años es hoy en día una adolescencia feroz, digamos, ¿no? Furiosa adolescencia. Y para una institución, me atrevería a decir, porque anoche te acordás que hablábamos de que la obra, como todas las realidades humanas, tienen un aspecto, una fase, una realidad de que se hace en institución. Y es humano y es razonable y no es posible que no sea así. El ser institución tiene una dinámica con unas virtualidades y unas dificultades. Y nosotros, que somos miembros, somos en este caso fieles, porque es una institución de la Iglesia en la que lo que nos reúne es la fe en Jesús, pues lo primero que necesitamos es tener una profunda visión sobrenatural, porque justamente estamos hablando de algo que es un querer divino, de algo que surge de Dios, de algo que, si bien está formado por nosotros, por hombres, y por eso es institución, arranca, decíamos también ayer, de ese don que Dios deposita, que Dios le da a San José María, y San José María gasta toda su vida en transmitirlo, en procurar lo más fielmente posible hacerlo vida
junto a aquellos que le respondieran para que ese carisma, ese don, pues se haga realidad y fluya a lo largo de los años, de los siglos, en servicio de los hombres y de la Iglesia, ¿no? Bueno, don Álvaro continuaba diciendo, en los años transcurridos desde entonces, hemos visto ya cómo el surco se ha ido haciendo más profundo y dilatado. La obra está difundida por toda la tierra. Surgen en los más diversos países y en los más variados ambientes sociales vocaciones abundantes. Las obras apostólicas crecen en número y además ganan en solera, en incisividad y eficacia. La doctrina sobre la llamada universal a la santidad y sobre el valor santificador del trabajo, que en los comienzos de la labor de nuestro Padre fue por algunos considerada como herética, ha sido solemnemente confirmada por el Concilio Vaticano II. Millones de almas, no exagero, en todo el mundo aprecian y admiran nuestra obra, considerándola como un ramo divino y fecundo del frondoso árbol de la Iglesia. Realidades que son fruto de la acción todopoderosa de Dios, de la protección de la Santísima Virgen, del trabajo, de la entrega y de la intercesión de nuestro Padre. Pero nuestro fundador desde el cielo continúa, sin duda, dirigiéndonos palabras muy parecidas a esas que os acabo de recordar. Contemplo la obra como el Señor la quiso, la veo proyectada en el tiempo y hacer en la historia de la humanidad un surco ancho y fecundo sirviendo a la Santa Iglesia de Dios, humilde y silenciosamente. ¿Verdad que cuando uno lee en una meditación, corre el riesgo de distraer a la gente, ¿no? Pero este párrafo me parece que está tan bien escrito que nos ubica mucho en la sencillez y a la vez en la magnitud de a dónde vinimos a parar. Vinimos a parar aquí porque el Señor se le ocurrió y porque nosotros dijimos que sí. Señor, ayúdanos a hacernos cada vez más cargo, ¿verdad? El viernes a la noche, cuando empezó el retiro, yo te decía que la intención de este retiro era entender, conocer más la obra, quererla y hacernos cargo, que es un proceso que todos los fieles de la obra tenemos que hacer y que además tenemos que hacer de un modo permanente, que va de la mano del entendernos a nosotros mismos, de entender nuestra vida, de querernos como Dios nos quiere y de hacernos cargo de esa vida para ponerla al servicio de Dios y en el fondo para encauzarla, dirigirla hacia el fin que Dios quiere, que es nuestra felicidad. Dios quiere que seamos felices. Lamentablemente podríamos nosotros agarrar para el lado de los tomates, perdóname la expresión. Esta mañana, en la pequeña homilía que tuvimos, te hablé 2 minutos de paciencia, de la paciencia divina para con los hombres y de la paciencia que es importante que aprendamos a tener nosotros, con nosotros mismos en primer lugar, con los demás, con los que están al lado nuestro. Sobre todo, mira, en un mundo que está como está, o mejor dicho, que es como es, cada vez más cambiante, donde nos levantamos, ¿no? Y no sabemos qué es lo que va a pasar
que va a revolucionar todo. Hacia fines del año pasado empezamos a escuchar noticias curiosas de un virus que estaba ocasionando muertes en China. Nadie imaginó, creo yo, de nosotros, no sé, tal vez alguno me dice, no, padre, yo la tenía re clara. Me parece que ninguno de nosotros imaginó que este año iba a ser como está siendo. Y me parece que ninguno de aquí levantaría la mano para decir, yo sé cuándo esto termina. Y te digo esto que parece una tontería, para que efectivamente delante de Jesús, con quien estamos hablando, le digamos, Señor, ayúdame a siempre estar metido en vos para mirar las cosas como vos las mirás, para saber que en realidad aunque las mire así, no voy a ver un pepino o muy poquito, pero sí dame la actitud tuya, la actitud que veo en el Evangelio, la actitud de comprensión, de confianza, de esperanza, en esos hombres que elegiste, de los que conocías todas sus miserias, a los que les transmitiste tu mensaje de salvación para toda la eternidad. Y confiaste en que lo harían, en realidad que serían instrumentos tuyos a lo largo de la historia, esos y los que vendrían después, con todo lo que sabemos que ha habido y que seguirá habiendo, ¿verdad? Bueno, no sé cuánto ustedes meditan o piensan en, wow, este mundo sí que es mundo, ¿no? Este mundo sí que es muy humano, este mundo sí que tiene de todo. Señor, lo más importante de este mundo sos vos. No te vemos, pero sos el que sigue gobernándolo todo. Queremos confiar en vos. Y en la obra, una de las cosas, si querés, más claves que podemos pensar que nos dejó nuestro Padre, es esto, un saber que la obra es de Dios. Un saber que la iglesia es de Dios y que la obra está para servir a la iglesia y que hay que confiar sobre todo en Él. Que hay que confiar incluso soñando, ¿verdad? Soñando. Sigue el padre escribiendo, don Álvaro, perdón. Siguiendo su invitación, debemos lanzar la mirada hacia el futuro. Siglos. Contemplar esas muchedumbres a las que no ha llegado todavía la luz de Cristo. Avisorar en las encrucijadas, hacederas o azarosas, fáciles o difíciles, que irá deparando la historia con el incesante caminar de las criaturas, y soñar, conllevar a los hombres de todos los países y de todos los tiempos el anuncio bendito que Dios hizo resonar en el corazón de nuestro Padre el 2 de octubre de 1928. La santidad es para todos. Jesucristo es nuestra vida. Vamos a convertir todo trabajo honrado en una alabanza a Dios. Soñar. Soñar porque esto, que como leímos en el párrafo anterior, ya la Iglesia lo recordó oficialmente en el Concilio Vaticano II. No solamente gracias a nuestro Padre, pero también gracias a nuestro Padre. Sigue siendo un proyecto a instaurar en toda la tierra. En una tierra que todavía no conoce a Cristo en un 80%. Pensando en esta meditación y en lo que te quería transmitir, ayer puse millones de católicos en el mundo. Le pregunté al famoso Google, este que te responde todo lo que le preguntás. El número creo que era 1.390 millones o 1.290 millones de personas. Pero lo que me llamó mucho la atención fue que a continuación decía aproximadamente un 18% de la población mundial.
Supongamos que fuera un 20%. Al margen de que ya sabemos de que todos los que están contados como bautizados no significa que realmente conozcan mucho a Jesús. Pero bueno, supongamos que sí. 18%. A 20 siglos de Jesús, de haber pasado Jesús, Dios, por este mundo, 18%. Imagínate lo que hay que soñar. Imagínate el lugar donde estamos. Imagínate lo que el Señor ponga en tu corazón. ¿Qué quiere Él de tu vida y de la mía? ¿Qué proyecciones podemos y tal vez debemos hacer, verdad? Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la esperanza. Señor, llenanos de tu amor para que efectivamente queramos servir a la iglesia, servir a las almas todas, que queramos esta bendición de la fe que tenemos en el corazón, que realmente nos decidamos a decir, mira, no puedo guardármelo a esto. Quiero vivir para vos, Señor mío. La historia de la obra es la historia de algo muy sobrenatural, a pesar de que ya anoche mencionábamos de que todo lo sobrenatural que se entrega a los hombres tiene la dificultad de que se entremezcla con los límites de nuestra humanidad. Pero vale la pena, ayer lo hice, no sé si insistir, la divinidad de la obra. La obra es algo que inventó Dios. La obra es de Dios. ¿Te acordás? Nuestro Padre, concluyendo, puesto que deberá llevar un nombre, no quería fundar nada. Se tuvo que convencer de que no había más remedio que fundar. Y siendo que iba a ser una fundación, iba a tener un nombre. Y entonces, cuando aquel sacerdote le preguntó cómo va esa obra de Dios, nuestro Padre salió después de esa conversación diciendo, puesto que deberá llevar un nombre, pues el nombre será este, obra de Dios. No es mía, no soy yo. Y decía nuestro Padre, y por lo tanto no somos nosotros. Señor, gracias porque te has fijado en cada uno de los que estamos aquí, en todos los que son hermanos nuestros a lo ancho y a lo largo de este mundo, y has puesto en nuestras manos esta responsabilidad. Gracias porque has confiado en nosotros, por muy grandes o chicos, altos o bajos, gordos o flacos, inteligentes o no tan inteligentes que seamos, con toda nuestra diversidad, cada uno de nosotros te dice desde el fondo del corazón, está bien, Señor, voy a entregarme, sabiendo que no tengo en realidad que cambiar demasiadas cosas. Bueno, cada uno de nosotros además ya se entregó hace un cierto tiempo, una cierta cantidad de años, y está procurando cambiar lo que hay que cambiar, que es justamente algo intangible, no cosas externas que otros podrán ver. Claro que si cambiamos eso intangible, algunas cosas externas también se irán cambiando, ¿verdad? Pero lo intangible es el hacerlo todo por amor, a vos. Todas nuestras obras, ahí en donde estamos, ofrecértelas. Para que te den gloria, para que sean cauce por el que otros también te encuentren
y encontrándote se dirijan a ti y alcancen la alegría celestial, alcancen la fiesta de la que nos habla el Evangelio de hoy, que has preparado para aquellos que te aman. Decíamos antes que la obra tiene una historia corta, pero a la vez una historia rica. Cien años todavía no cumplidos son muy pocos, pero comparados con los tiempos que Dios quiera darle a este mundo, evidentemente no son nada. Y al mismo tiempo es una historia muy rica porque conforme la vamos, hay que querer conocerla, muchachos. Hay que querer conocerla para ubicarnos bien donde estamos. También es verdad que es difícil tener mucho tiempo para hacerlo. Yo tuve la inmensa fortuna, simplemente por el tiempo en el que caí, de ir conociendo la historia de la obra, no sé cómo decírtelo, conforme iba contándose algunas cosas, ¿no? Cuando yo pedí la admisión a la obra, libros publicados de nuestro padre, creo que había 4. Camino, Santo Rosario, las conversaciones, que eran esas entrevistas que se habían puesto en un volumen, y el primer libro póstumo que se publicó, si yo mal no recuerdo, que es Vía Crucis. Y entonces después salieron Surco, Forja, Vida de nuestro Padre, estaba escrito los apuntes de Salvador Canals, que leí yo antes de ser de la obra, no sé, con 15 años, calculo, 16 tal vez, no más seguro. Y después fueron saliendo los perfiles biográficos en distintas lenguas, pero que se tradujeron al español, que fue leyendo yo uno a uno. Claro, es verdad que ahora no hace falta leer todos esos perfiles biográficos y basta leer la primera biografía, esta que escribió en 3 tomos, pero antes había escrito un solo tomo. Lo que quiero decirte con esto es que como hay mucho para leer, después las cartas que de las que te hacía referencia con esta que estamos leyendo algún párrafo, ¿no? Claro, hay que ir a leer la historia, ¿no? Una carta con ocasión de los 50 años, la carta con ocasión de la erección de la obra en prelatura personal. Después salió un tiempo más tarde, en el año 89, un volumen que se llama El íter jurídico del Opus Dei, Historia y defensa de un carisma. Cuando uno lee ese libro, es un libro histórico y jurídico, pero sobre todo histórico, pero historia de cosas muy jurídicas, pero historia de la vida de nuestro Padre en lo que le significó abrir por la selva un camino nuevo en la Iglesia. Ahora no me acuerdo cómo es exactamente la frase, pero la idea, nos decía nuestro Padre, que no podía suceder que a lo largo de los siglos llegaran nuevos hijos suyos a la obra que no entendieran lo que le había costado eso. La cantidad de oración, de fe, de sacrificios, de mortificación pedida a todos sus hijos. La unidad de la obra pidiendo por eso que en realidad los de a pie, nosotros, digamos, no sabían bien qué era. Nuestro Padre les pedía que rezaran y que se mortificaran y que ofrecieran cada hora de trabajo, y todos lo hacían pues porque confiaban que eso hacía falta y era necesario. Bueno, todo eso está recogido en un volumen maravilloso, muy importante. No sé si tendrás oportunidad de leerlo, pero desde luego que cuando uno va conociendo todas estas cosas, después un libro muy importante sobre la teología, ¿no?
el Opus Dei en la iglesia, el lugar de la obra en la iglesia, el Opus Dei en la iglesia, libro que salió, si mal no recuerdo, en el año 92. Bueno, y ahora han salido tantos y tantos más libros que ya te digo yo una cosa también, ¿verdad? No pude mantener el ritmo. Ya no, uno dice, bueno, mira, hay tanto que ya no puedo mantener el ritmo. Tengamos la ilusión de decir, che, del conocimiento de la historia de mi familia, ¿qué debo leer? ¿Por dónde me puedo acercar? Para empaparme, de vuelta, para quererla, para entenderla, para quererla y para hacerme cada vez más cargo. Para hacerme cada vez más cargo. Se me fue el tiempo de esta meditación. No sé si te consiguió transmitir lo que quería. Me quedan unos minutos y me queda una página larga que te quería leer, porque esta carta termina con una cita que hace de vuelta don Álvaro de unas palabras de nuestro Padre. Dice así: no quiero acabar sin que volvamos a meditar un apunte escrito por nuestro Padre en fecha importantísima de la obra, y al meditarlo renovemos todos la firmísima decisión de dirigir nuestra vida entera al cumplimiento de la voluntad divina, la obra de Dios. Y este es el párrafo que cita de nuestro Padre. 7 de agosto de 1931. Son sus apuntes íntimos. Hoy celebra esta diócesis la fiesta de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Al encomendar mis intenciones en la Santa Misa me di cuenta del cambio interior que ha hecho Dios en mí durante estos años de residencia en la ex corte. Y eso a pesar de mí mismo. Sin mi cooperación, puedo decir. Creo que renové el propósito de dirigir mi vida entera al cumplimiento de la voluntad divina, la obra de Dios, propósito que en este instante renuevo también con toda mi alma. Llegó la hora de la consagración, en el momento de alzar la sagrada hostia, sin perder el debido recogimiento, sin distraerme. Acababa de hacer en mente la ofrenda al amor misericordioso. Todo esto es piedad de nuestro Padre, ¿no? Como cada instante de la misa estaba lleno de actos de amor que vivía siempre con voluntariedad nueva y actual. No eran rutina ni mecanicidad. Ayer hablábamos de los peligros, ¿no? Que puede haber en nuestra vida espiritual. Vino a mi pensamiento con fuerza y claridad extraordinaria aquello de la Escritura. Et si exaltatus fuero a terra, omnia tram ad me ipsum. Juan 12:32. Si yo fuera exaltado sobre la tierra o elevado sobre la tierra, atraeré todas las cosas hacia mí. Esta es traducción mía. Ordinariamente, ante lo sobrenatural, tengo miedo. Después viene el netimeas. Soy yo. ¿Te acordás, digamos de paso, que cada vez que en la Sagrada Escritura leemos que un ángel trae de Dios un mensaje para los hombres, habitualmente le dice no temas? Porque cuando Dios se nos presenta y nos dice algo en el corazón, y sí, nos da temor. Incluso hasta la Virgen se lo dijo. Después viene el netimias. Nuestro Padre le pasaba esto. Y a nosotros nos pasa, Por ahí no somos tan conscientes, pero vos pensá, cuando en la oración tuya, sobre todo, pero también cuando en una charla o en un círculo, haciendo tu confidencia, lo que sea, el Señor deja caer algo que de repente vos decís, epa, esto me va a costar. ¿Cómo engancho? ¿Cómo me atrevo? ¿Cómo le inflo el pecho a este desafío que es divino? ¿Cómo hago, verdad? Bueno, netimias, no tengas miedo. Y comprendí que serán los hombres y las mujeres de Dios quienes levantarán la cruz con las doctrinas de Cristo sobre el pináculo de toda actividad humana,
y vi triunfar al Señor, atrayendo así todas las cosas. A pesar de sentirme vacío de virtud y de ciencia, la humildad es la verdad sin garabato, querría escribir unos libros de fuego que corrieran por el mundo como llama viva, prendiendo su luz y su calor en los hombres, convirtiendo los pobres corazones en brasas para ofrecerlas a Jesús como rubíes de su corona de rey. Bueno, don Álvaro comentaba a este párrafo increíble de nuestro Padre, ¿no? Los hombres que se dedican a esto, ¿no? A encender, prender la luz y el calor de los corazones en brasas y ofrecerlas a Jesús. Comentaba que estábamos en ese momento, en un momento peculiar, que era el comienzo de la etapa de la continuidad, porque había fallecido nuestro padre poquito tiempo antes, y esto era 3 años después, y que ese momento de la historia era clave. Y en realidad, también ayer mencionábamos, es clave este momento de la historia de la obra, en el que dijimos había fallecido, entre comillas, ¿no?, el trío fundacional, y que ahora estamos nosotros ya, si siempre tuvimos la obra en nuestras manos, no nos queda otra que asumir esta responsabilidad con amor y con alegría y con confianza en Dios. Bueno, voy a acabar aquí, porque si no me alargo mucho del tiempo que está previsto. Pero que como conclusión de todo esto, que le digamos al Señor, te animo yo, quédate rezando y decirle, está bien, Señor, ayúdame a hacerme cargo de esta vocación que me has dado, de esta misión que has puesto en mis manos. Ayúdame y que yo esté dispuesto con generosidad y confiando en vos, y que me la juegue, y que vos lo hagas en mí y lo hagas a mi alrededor. Dame visión sobrenatural y dame fortaleza humana, dame humildad, dame paciencia. Madre Santa, Madre nuestra, de vuelta, Reina del Opus Dei, llévanos, guíanos por el camino. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.